esa última parte, hermanos, de allí de la alabanza, Hosana. Hosana significa alabado seas tú, alabado eres. Y esa es una parte que siempre me ha gustado. ¿Por qué? Porque le decimos Hosana, alabado eres tú, Señor Jesús. No soy alabado yo, sino que en todo lo que Dios hace, Dios es alabado. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué no entonamos esa parte una última vez, hermanos? Decir Hosana. Levanten sus manos, hermanos, y cantemos, decirle: Señor, alabado eres tú en las alturas, alabado eres tú en todo momento. Nuestro Dios es alabado en todo momento. Amén, hermanos. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a ese Dios que vive, a ese Dios que reina, a ese Dios que es sobre todas las cosas? Amén, hermanos. ¿Y por qué no le dices a la persona que está allá a tu lado: tú tienes un Dios grande? Dile: tú tienes un Dios grande. Gloria, gloria a Dios. Tenemos un Dios grande. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un Dios hermoso. Amén. Te felicito, hermano, por tener un Dios hermoso, un Dios grande. Amén. Así los niños se van a sus clases y nosotros abren sus Biblias, por favor, por favor. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Me alegro que estén aquí con nosotros y espero que se hayan gozado por medio de las alabanzas. ¿Cuántos se han gozado? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Amén. Así como está de pie, le voy a invitar a que abren sus Biblias, por favor, al libro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Estamos en el Filipenses capítulo 2. Para los que nos están acompañando por primera vez, estamos leyendo el libro de Filipenses. Y ha sido un deleite, hermanos, poder estudiar Filipenses. El tema principal de Filipenses es gozo. Amén. ¿Cuántos necesitan gozo? Amén. Cuando necesitamos gozo, hermanos, hay que leer el libro de Filipenses y recordarnos de la promesa del Señor. Amén. Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer del 1 y adelante. La semana pasada o la anterior miramos, hermanos, estuvimos mirando acerca de completar el gozo del Señor.
Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe estas palabras. ¿Están conmigo? Filipenses capítulo 2, de versículo 1 y adelante. Si me pueden seguir con su vista, por favor. Pablo anteriormente en el capítulo 1 habla acerca del sufrimiento y cómo podemos nosotros tener gozo en el sufrimiento. ¿Cuántos saben que va a venir momentos difíciles? Dile a la persona que está a tu lado, va a venir momentos difíciles. Van a haber momentos de tristeza, momentos de dolor. Pero Pablo nos dice esto en el versículo 1 y adelante. Dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entendible, dice, si alguna misericordia, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice, nada hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores de él mismo. Escucha, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y todo lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, damos gracias por tu palabra. Señor, gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado, el privilegio que nos das para adorarte, el privilegio que nos das para poder estar en tu presencia, esas caricias que sentimos a venir a este lugar juntos con mis hermanos adorándote. Señor, gracias, Señor, porque tú estás aquí. Y si estás aquí, Señor, para cumplir un propósito en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo, que te glorifiques tú, Señor. Y ayúdanos, Padre, a poder mantener nuestra mirada en ti, Señor. En medio, Señor, del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la dificultad, que podemos siempre mantener nuestra mirada en ti, Señor. Háblanos, Espíritu Santo de Dios. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, que podamos ser receptos, Señor, a lo que tú tienes para nosotros hoy. Te pido por nuestros niños, nuestros hijos, hijas, Señor, háblales también. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, a quien damos gloria, alabanzas y adoración. Amén y amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Gloria a Dios. Amén. Como dije temprano, la semana pasada estuvimos mirando acerca de los 5 promesas que Dios, o beneficios que hay en Cristo. Estuvimos mirando que hay consolación. Los versículos 1 al 4 miramos que hay consolación. ¿Cuántos son consolados? Amén. Tenemos un consuelo de amor, hermanos, en esos momentos difíciles. Y miramos de los 5 beneficios que hay, hermanos, que tenemos en Cristo. Y Pablo dijo, hay que completar el gozo. ¿Cómo vamos a poder completar el gozo? Y Pablo habla, hermanos, de estas cosas. Y lo que dice Pablo es sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. O sea, lo que Pablo dice, hay que vivir en armonía. Diga conmigo, en armonía. En armonía. Y Pablo lo que dice es, hay que vivir en armonía.
Pablo lo que dice es hay que amarnos los unos a los otros, que no podamos tener favoritismo entre unos a los otros, sino que podemos mirarnos, amén, como Cristo nos miró a nosotros. Dijo unánimes, digan conmigo unánimes. Hermanos, hay que pelear intencionalmente y duro contra la división. Hermanos, escúchenme bien lo que te voy a decir. El diablo, hermanos, va a atacar a su pueblo, y una manera que va a atacar al pueblo es trayendo división. No me escucharon, hermanos. Una vez más, el diablo va a atacar a su pueblo, y una manera que va a venir atacando a su pueblo es dividiendo al pueblo. Y Pablo sabía y le exhorta a la iglesia. Dice, viven en armonía, viven en unidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la división, hermanos, es como cae el pueblo. Roma, hermanos, cayó no porque alguien venció y conquistó a Roma, sino entre Roma había una división y hubo pleitos y contiendas de tal manera que Roma se cayó. Lo mismo miramos en Estados Unidos, hermanos. Estados Unidos no va a caer porque van a venir otros países. No, si cae en Estados Unidos es por la división en la nación. Y Pablo dice, cuidado, hermanos, con la división en la iglesia. Hermano, escúchame bien lo que te voy a decir. Si alguien viene a ti hablando de alguien más, páralos, hermano. No me vengas con eso, no me vengas con eso, no me vengas con eso. Hermano, si no lo puedes decir en frente de otra persona, mejor no lo digas. Amén. Amén. Cuidado con la división. Di a la persona que está a tu lado, cuidado con la división. Cuidado, dice, sintiendo la misma cosa, nada hagas por contiendas ni por vanagloria. No lo estamos haciendo para que mírame a mí, mira lo que hice, mira lo que estoy haciendo. No, hermanos, sino que cada uno debería de mirar a los demás como superiores a sí mismo. Y miramos esto, hermanos, y Pablo se mueve la atención de los demás, y lo dice estas palabras en el versículo número 5. Dice, tener el mismo sentir, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pablo se mueve la atención entre la iglesia y dice, mira, si quieren mirar un buen ejemplo, mira a Cristo Jesús. Amén. Y de eso vamos a hablar hoy. De eso vamos a hablar hoy. Y vamos a hablar en los próximos 2 semanas de estos versículos, hermanos, porque es mucho. ¿Ok? So, lo vamos a dividir en 2 partes. Estos mismos versículos lo vamos a dividir en 2 partes. So, lo que vamos a mirar hoy es el himno de Cristo. Diga conmigo, el himno de Cristo. El himno de Cristo. Y para la otra semana vamos a mirar la mentalidad de Cristo. La mentalidad de Cristo. Amén. So, hoy vamos a mirar el himno de Cristo. Miren lo que dice en el versículo número 5 y adelante. Dice, hayan pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no se estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se dobla toda rodilla a los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11 dice, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. ¿Cuántos tienen a Jesús como su Señor y Salvador? Amén. Tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Este pasaje es conocido como el himno de Cristo. Según los historiadores, se cree que el himno de Cristo era un cántico que la iglesia primitiva cantaban, hermanos, cuando tenían sus sermones o servicios, perdón. Decían estas palabras, contaban estas palabras. Hermanos, y este texto es uno de los pasajes cristológicos más importantes en el Nuevo Testamento.
Hermanos, estos versículos hablan acerca de la divinidad de Dios, el plan redención de Dios y también la supremacía de Cristo. Y eso es lo que vamos a mirar. Vamos a mirar 4 cosas, ¿ok? En esos versículos. Pablo describe el servicio de Cristo como un himno y narra 4 puntos. Hermanos, el primer punto es la preexistencia de Cristo. Si estás escribiendo, escribe esto, por favor. La preexistencia de Cristo. La preexistencia de Cristo. ¿Qué significa eso? Que Jesús existía como Dios antes de la encarnación. Jesús existía como Dios antes de la encarnación. Jesús nació en Belén, ¿verdad que sí? Pero la historia de Cristo no comienza en Belén. Jesús ya existía, hermanos, desde la eternidad. Hermanos, ya había existido. La diferencia es que se hizo carne. Y ahorita vamos a mirar esto. El himno comienza con una afirmación de la divinidad de Jesús. Cuando hablamos de la divinidad de Jesús, lo que estamos diciendo es Jesús es Dios. Cuando hablamos de la deidad de Cristo, estamos hablando que Cristo es Dios. Amén. Miramos en el versículo número 6 que dice, el cual siendo en forma de Dios. En otras versiones dice que siendo por naturaleza Dios. Mira, esta afirmación es crucial, hermanos. Es importante. ¿Por qué? Porque establece la identidad de Jesús que era y que es Dios. Está diciendo que tiene la misma esencia, la misma forma de Dios. Hermanos, cuando el término forma habla de los atributos esenciales y naturaleza de Dios. Está diciendo, mira, Cristo tiene la forma de Dios. Cristo es Dios. Hermano, la iglesia primitiva, la iglesia de la primera iglesia después de Cristo que estableció Cristo, tuvo esa confianza, esa seguridad, esa creencia, esa doctrina, hermanos, que Cristo es Dios, que había existido desde la eternidad. Hermanos, escúchame bien, la deidad de Cristo es la doctrina que ha sido más atacada en la historia de la iglesia. Y aún hoy, hermanos, hablamos con aquellos testigos y dicen, no, Jesús fue creado. Hermanos, hay muchas personas que miran a Cristo como un ser humano, un profeta, un buen hombre, pero la Biblia es clara y constante una y otra vez que Cristo es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Escrita, hay 3 versículos, hay muchos que podemos hablar, pero nomás quiero hablar de esos. Mira, Juan 1, del 1 al 3 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Algunas personas dicen que el verbo era un Dios y la Biblia no dice y la D de Dios la ponen en minúscula, como un diosito, como un pequeño Dios, como si está el Padre y Jesús es un Dios acá abajo, un pequeño Dios. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que Jesucristo es Dios y habitaba desde la eternidad y habita hoy y hasta la eternidad. Él es Dios. Dice, el verbo era con Dios, versículo número 2, y era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1, capítulo 15 al 16 dice, Jesús, Él es la imagen del Dios invencible, el primogénito de toda creación. Ahora, cuando la Biblia habla de que la imagen, eso significa que Él es la réplica y exacta de Dios.
Y cuando la Biblia dice que Él es el primogénito de toda creación, no está hablando de que Él fue la primera cosa criada, no. No está hablando de tiempo, está hablando de rango, está hablando de autoridad. Cuando la Biblia dice que Cristo es el primogénito de toda creación, no está diciendo que hubo un tiempo que Cristo fue criado, no. Está hablando de rango, de autoridad. Y un buen ejemplo que escuché es esta. Mira, la primera dama de la Casa Blanca. ¿Cuántos han escuchado este término? La primera dama de la Casa Blanca. ¿Cuántos han escuchado este término? ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Que ella es la primera dama que ha vivido en la Casa Blanca? No, está hablando que por la conexión que ella tiene con el presidente, que es ella tiene el rango como una mujer de autoridad. De la misma manera, Cristo conectado con el Padre tiene el rango sobre la autoridad, hermanos, sobre toda la creación. Cristo es sobre toda creación, amén. Cristo no fue criado, sino que todas las cosas por Él fueron criadas. Y eso es lo que dice en el versículo 16. Dice, porque en Él fueron criadas todas las cosas, los que hay en el cielo, lo que hay en la tierra, visibles como invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17 dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él sostienen. Hermanos, Cristo es Dios. Hermanos, Cristo es Dios. Mira la declaración de de Tomás. Mira, ¿cuántos es como la historia de Tomás? Tomás, Cristo resucita, los discípulos lo miran, Tomás no estaba allí cuando lo miró y de repente le dijeron, hemos visto al maestro. ¿Y qué dijo Tomás? Si no ver las manos, si no ver, hermanos, y él dudó y todos le tienen el título como el dudor Tomás, el Tomás el dudor. Pero hermanos, después que tuvo un encuentro con el Cristo vivo, después que él miró al Cristo resucitado, hermanos, después que Cristo se levantó entre los muertos y él tuvo esa experiencia con él, cambia de opinión, ya no dudó. Ahora dice la Biblia que él declaró, dice en Juan 20:28, entonces Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Hermanos, después de ese encuentro con Cristo, hermanos, él reconoció el señorío de Cristo como Dios. Le adoró, hermanos. Y mira, Cristo no le dice, no me digas Dios, yo no soy Dios. No, sino que Cristo recibe esa adoración. Pero tuvo un encuentro con Tomás. Y hermanos, y él declaró a Cristo como su Señor y como Dios. ¿Cuántos tienen a Cristo como Señor y Dios? Amén. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Entonces podemos mirar, hermanos, que Jesús plenamente Dios. Hermanos, coigual y coeterno con el Padre y el Espíritu Santo. Esto es conocido como la Trinidad. Hermanos, la doctrina de Trinidad, hermanos, es una doctrina que la iglesia ha tenido desde muchos años. Hermanos, donde reconoce que Dios es uno, hermanos, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora algunos dicen, pero la palabra Trinidad no está en la Biblia. ¿Y sabes qué? Tienen razón. La palabra Trinidad no está en la Biblia. Pero sí sabes lo que está en la Biblia. La Trinidad. Aunque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, la Trinidad se encuentra en la Biblia. Yo siempre cuando personas me dicen esto, pero la palabra Trinidad no está en la Biblia, lo digo, sí, estoy de acuerdo, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero tampoco la palabra Biblia está en la Biblia y creemos en él. Amén.
Ejemplo de la Trinidad, rápido, escriben estos versículos. Ejemplo de la Trinidad, hermanos, la encontramos en Génesis 1 del 26 al 27. Génesis 1 del 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La palabra nuestra implica que había más que uno en la creación. Versículo 27 dice, y creó el hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó. Hermanos, miramos que cuando Jesús se bautizó en Mateo 3, 16 al 17, dice la Biblia, y Jesús, ahí miramos el Hijo, después de ser haber bautizado, subió luego del agua, y aquellos cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo o el Espíritu de Dios descender como paloma. Ahí miramos al Hijo en las aguas, el Espíritu Santo descendiendo, ¿verdad que sí? Y el versículo 17 dice, y hubo una voz del cielo. ¿Quién hablaba? El Padre hablaba, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí miramos al Hijo, hermanos, en el río. Miramos el Espíritu Santo desciendo. Miramos a Padre hablando, este es mi Hijo, testificando de que Cristo es su Hijo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, es claro, cuando la Biblia habla del nombre, está hablando de la autoridad que representa, hermanos, el nombre. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hermanos, Cristo existía, hermanos, antes que vino como cuerpo. Ya existía Cristo en la encarnación. Jesús ya existía como Dios antes de su encarnación. Y este himno de Cristo comienza con esta declaración. La segunda declaración que hace este himno es que escribe eso, si están escribiendo. En la encarnación de Cristo, Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. No solamente es Dios, sino que es también hombre. Mira lo que dice, el Hijo eterno de Dios se hizo hombre. Versículo 7 de Filipenses 2, versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando la Biblia dice que se despojó a sí mismo, no está diciendo que paró de ser siendo Dios, sino significa que Él renunció voluntariamente los privilegios y la gloria divino. Hermanos, no a su naturaleza divina. No estamos hablando de que Cristo paró de ser Dios cuando se despojó. No, está diciendo que, ¿sabes qué? Voluntariamente Él dijo, ¿sabes qué? No voy a disfrutar de los privilegios y la gloria divina, sino que voy a ser como hombre. Hermanos, dicho, hecho en la semejanza de los hombres. ¿Qué significa eso? Que Cristo vino a ser hombre como nosotros. Cristo vino a ser hombre como nosotros. Hermanos, Cristo vino a ser hombre como nosotros. Jesús, hermanos, es Dios hombre, no mitad hombre, mitad Dios. No, esa es una falsa doctrina. Mitad hombre, mitad Dios. No, Él es totalmente Dios y totalmente hombre. Hermanos, una persona que tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. Juan escribe estos versículos. Juan
capítulo 1, 14, Juan 1, 14, miramos, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo que ya había existido desde la eternidad se hizo carne. Y Juan dice, y vimos y habitó con nosotros, vivió, Él vino a nuestro mundo. Hermanos, y habitó con nosotros. ¿Qué significa eso? Si están escribiendo, escribe esto, por favor. Jesús es Dios, pero también sintió lo que nosotros sentimos. Escriba eso, ¿verdad? Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero también sintió lo que nosotros sentimos. Hermanos, sintió lo que tú sientes, Él lo sintió. Hebreos 2, 17 dice, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos. Cristo debería ser igual, semejante a sus hermanos. Eso significa que tenía huesos, tenía piel, tenía carne, caminó, hermanos. Y podemos mirar que Cristo se cansó. Mira, Juan 4:6. Juan 4:6 dice esto. Y estando ahí en el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo como la hora sexta. ¿Qué significa eso? Que Cristo también se cansó. Hermanos, ¿cuántos se cansan cuando corren? O cuando caminan mucho, cuando trabajan mucho. Hermanos, uno se cansa, hermanos. Hermanos, hasta a veces marar mis cintas me canso. Yo digo, tengo que perder peso. Nos cansamos, hermanos. Cristo también se cansó, hermanos. En Mateo capítulo 26, Mateo 26, 38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Cristo sintió el dolor, sintió la tristeza, sabía que lo iban a crucificar, sabían que lo iban a torturar, y él, hermanos, se ponía muy triste de la incredulidad de la gente, que la gente lo iban a negar, que la gente lo iban a escupir, que la gente lo iban a traicionar. Cristo sintió una tristeza por la humanidad, hermanos. ¿Por qué? Porque es ser humano, hermanos. Es Dios, pero también hombre. Sintió hambre, sintió dolor, fue tentado. Hermanos, pasó dificultades, pasó rechazos. Y eso nos muestra, hermanos, que cualquier situación que nosotros nos enfrentamos, Cristo ya la pasó. ¿Qué es lo que estás sintiendo tú? Cristo lo sintió. ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Cuáles son los dolores de tu corazón? Déjame decirte algo. Tienes un Cristo, hermanos, que Él entiende porque Él pasó por lo mismo. Si están escribiendo, escribe esto, por favor. La diferencia entre Jesús y nosotros es que Él no tenía pecado. Iguales, semejantes, pero la diferencia es, Él no tuvo pecado, no pecó. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse a nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Dice, pero sin pecado. Cristo puede entenderlos porque Él pasó por lo que nosotros pasábamos. Pero la diferencia, lo que lo distingue a Él, a nosotros, es que Él no pecó. Nosotros viene la tentación y caímos, ¿verdad que sí?
le dije a Dios que ya no iba a hacer eso. Le había prometido a Dios que ya no más me iba a enojar, ya no más iba a tomar, ya no iba a hacer esto. Pero ¿sabes qué? Caí, perdóname Dios. Pero ¿sabes qué? La diferencia entre que Él y nosotros es que Él no, hermanos, Él no pecó. Él resistió, aunque la tentación vino a Él, aunque vino la tentación a Él una y otra vez. Él dijo, no, yo tengo mi mirada en el propósito de mi Padre. Yo tengo una misión para cumplir. Yo voy a rescatar a la humanidad. Y estaba dispuesto, hermanos, para no caer en la tentación, por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros. Hermanos, eso es un ánimo, hermanos. Que Él siente lo que tú sientes, pero no pecó. Podemos confiar en Él. Por eso dice el versículo que sigue, el versículo 16. Si están escribiendo, escribe esta verdad. Podemos entrar a su presencia con confianza. Hermana, puedes entrar ante la presencia de Dios con confianza. Hermano, puede entrar a la presencia de Cristo con una confianza. Aunque tú eres débil, aunque tú has fallado, Él no falla, Él no es débil. Aunque tú eres débil, Él no cambia, Él sigue siendo Dios. Y podemos entrar a su presencia, hermanos, con una confianza, con una seguridad, no en nosotros mismos, sino la obra que Él está haciendo en nuestras vidas. En el versículo 16 dice, acerquémonos pues. No huyes de Dios, no sea como Adán, no sea como Eva, que trataron de esconderse atrás de unos árboles. No sea como Adán, no sea como Eva, que cuando escucharon a Dios huyeron para esconderse, hermanos, para no enfrentar a Dios. No, hermanos, acércate a Él, arrímate a Él. Si has fallado, apóstrate, Señor, te pido perdón, ayúdame con esto, amén. No, hermanos, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando tú necesitas socorro, cuando tú necesitas una ayuda, hermanos, cuando tú necesitas la fuerza de Dios, hermanos, acércate a Él con una confianza que Él que te va a dar lo que tú necesitas. Dile a la persona que está a tu lado, Dios te va a dar lo que tú necesitas. Él sabe lo que tú necesitas. Hermanos, Él ha experimentado y Él dice, ¿sabes qué? Yo sé lo que tú necesitas. Mira, ¿cuántos han pasado por dificultades y alguien se acerca a ti? Lo siento. Hasta así. Le pegan a su corazón, lo siento. Hermanos, puede ser que ellos han pasado por algo, pero no sienten lo que tú sientes. Hermanos, pero Cristo, Él siente lo que tú sientes. Él sabe lo que tú estás pasando. Hermanos, porque Él pasó eso y mucho más. Amén. Y esto nos llega al tercer punto. Hermanos, entonces miramos que Jesús existía antes de la encarnación. Miramos que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. En la tercera parte, si están escribiendo, escribe esto por favor. La muerte de Cristo. El himno habla de la muerte de Cristo. Y la muerte de Cristo fue un acto de sumisión. La muerte de Cristo fue un acto de sumisión. El himno continúa con la muerte de Jesús. Versículo 8 de Filipenses 2 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte de Jesús fue un acto de sumisión. Y déjame explicar. ¿Están listos? Amén, hermanos. Como que el reloj del cambio de tiempo ahí, como que todavía. Yo me tomé como un vaso grande de café, hermanos. De repente la hora se pasó así, ¿verdad? El cambio de tiempo. Wow. Oh, man.
Pero gloria a Dios que estamos aquí. Ok. Mira, escúchame lo que voy a decir. No estoy tratando de asustar a nadie, pero es una gran verdad. Ok. Tú y yo tenemos una cita con la muerte que no podemos escapar. Si Cristo tarda su venida, tú y yo, hermanos, tenemos una cita que no podemos escapar. Todos tenemos una fecha de nacimiento y sabemos cuándo nacimos. Algunos tienen 2 fechas de nacimiento, no sé. Quieren celebrar 2 veces su cumpleaños, quieren 2 regalos, no sé, pero dice, es que me registraron y ta. Y a veces digo, pero mam, esos son 2 meses atrás, ¿no? ¿Qué pasó ahí? A mí se me hace que quería 2 regalos, mi hermano. Mi hermano, no mi mamá, mi hermano. Hermanos, y cada uno de nosotros sabemos el día de nuestro nacimiento y celebramos otro año más de vida, pero en sí es un año menos de vida. ¿Por qué? Porque así como tenemos un día de nacimiento, tenemos un día de partida, cuando el Señor nos va a llamar a su presencia. Y cada día, hermanos, si acá es el comienzo y es el fin, cada año nos estamos acercando a ese día de nuestra ida. Cada día, celebrando, le doy gracias a Dios por un año más. Hermanos, es un año menos. Yo cuando miro otra vela en el pastel, digo 2 cosas. 1, tenemos que agarrar un pastel más grande. Y 2, se acerca ese año. El pastor Henry me regaló ¿cómo se llaman un reloj de arena? Y la arena cae. Y eso habla, hermanos, que el día es corto, los años son cortos, que el tiempo pasa. Hermanos, podemos hacer dieta, podemos hacer ejercicio, podemos vivir bien, y lo recomiendo que lo hagan. Algunos lo están haciendo, se miran muy bien, hermanos. Un día los voy a alcanzar. Pero no podemos escapar esa gran verdad, hermanos, que la muerte se acerca. Hermanos, pero no fue así con Cristo. No fue así con Cristo. Si están escribiendo, escribe esta verdad. Jesús dio su vida. Jesús dio su vida. Juan 10, 17 al 18 dice esto. Jesús hablando, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Escúchame bien lo que dijo Jesús. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Jesús dio su vida. Hermanos, la muerte no tenía control sobre Jesús. La muerte no mató a Jesús. Él la entregó libremente y voluntariamente. Jesús entregó su vida. Alguien escribió esto, mira, escúchame bien, me gusta lo que alguien lo escribió, dice eso. La muerte de Cristo no fue el resultado por la conspiración de los líderes religiosos, ni la traición de Judas, ni la protesta de la multitud, ni la sentencia del gobierno romano, ni las acciones de los centuriones. Dice el versículo 8 de Filipenses 2, nos dice lo que realmente sucedió.
Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Qué significa eso, hermanos? Que Cristo dio su vida. Nadie ni nada se la quitó. No era por Judas, no era por la traición, no eran los religiosos, no eran los romanos que mataron a Cristo. Él dio su vida. Porque en cualquier momento Jesús dice, esto se para y va a parar. Ningún ejército romano podía parar, detener. Pero cuando Cristo se sometió a la misión, Él dio su vida, hermanos, a la visión, a la misión. Y mira, hermanos, era una muerte y muerte de cruz. No era cualquier muerte, hermanos. Era la muerte más humillante, más dolorosa que existía en esa época. Hermanos, era una muerte brutal. Era tan duro esa muerte que los romanos mismos no mataban a un romano de esa muerte. Era una tortura que decían, ¿sabes qué? No podemos matar a un ciudadano romano de esta muerte. Algo duro, algo difícil, hermanos, algo vergonzoso. Deshonro. Hermanos, estar clavado en una cruz era una humillación pública. Lo alzaban en la cruz, hermanos, golpeado, torturado, y allá arriba la gente lo miraba y es un asesino o un ladrón, era una persona deshonrable. Pero ¿sabes qué? Cristo sabía lo que iba a padecer. Cristo miraba, hermanos, y sabía lo que iba a pasar, y Él dio su vida voluntariamente. Ese es el amor que Dios tiene para ti. Ese es el amor que Dios tiene para nosotros, hermanos. Si están escribiendo, escribe esto, por favor. Jesús estuvo dispuesto para pasar todo ese dolor, toda esa tortura, toda esa vergüenza por cada uno de nosotros. Jesús estaba dispuesto de pasar todo ese dolor, toda esa tortura, toda esa vergüenza por cada uno de nosotros. Lo hizo por ti. Lo hizo por ti. Y lo hizo por mí. En primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 al 24 escribe esto, por favor, léelo después. Pero mira lo que dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis a sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldicieran, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba a la causa al juez justo. 24, y llevó a sí mismo nuestros pecados, en su cuerpo sobre el matadero, para que nosotros, estando muertos en nuestros pecados, vivíamos la justicia, por cuya heridas fuimos sanados. Él tomó el lugar, hermanos. Él pasó por lo que pasó, no se quejó cuando lo maldicieran. Él no dijo, vas a ver, un día van a salir al infierno, yo me voy a reír de ustedes. No, hermanos, se quedó callado, sino oró al Padre: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. El amor de Dios es tan grande. Si están escribiendo, escribe esto, por favor.
Fue el castigo. Jesús, hermanos, tenía que decir, Jesús recibió el castigo por nosotros. Es que Jesús recibió el castigo por nosotros. Jesús fue castigado por nosotros. Yes, there it is. Jesús fue castigado por nuestras rebeliones. Jesús fue castigado por nuestras rebeliones. Jesús, por esos pecados que nosotros cometemos, Jesús recibió la ira de Dios. El castigo que nosotros merecíamos. Escúchame bien, hermano, amigo que estás aquí. Cada vez que tú pecas, tú mereces ser castigado porque es un crimen contra Dios. Cada pecado es un crimen contra Dios y merece ser pagado por ese crimen. Y un día, si no te arrepientes, si no te acercas a Cristo, vas a tener que pagar por esos crímenes que has cometido, esos delitos que has cometido en esta tierra. Esos delitos vas a tener que pagar. Pero hoy, hermanos, tenemos la oportunidad de dejar que Él pague por nosotros. Isaías 53, 4 al 6 dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Dice, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriaremos como ovejas, cada se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el precio de nosotros. De todos nosotros. No solamente algunos de nosotros, sino de todos nosotros. Jesús murió en la cruz y tomó nuestro lugar. Jesús fue golpeado, torturado, avergonzado por ti y por mí. Hermanos, qué tan grande es el amor que Él tiene para con nosotros. Que Él estaba pensando en ti cuando murió en esa cruz. Y mira, Cristo prefería morir que estar separado de ti por una eternidad. Jesús murió. Hermanos, Jesús murió en nuestro lugar. Él tomó en sí mismo el castigo que nosotros merecíamos. Amén. Pero Él te entregó su vida, era una sumisión. Y el último punto, hermanos, miramos en el himno. Y me gusta que la historia no termina con Cristo en la cruz. No termina la historia allí. Sino Cristo se levantó. Cristo se levantó, hermanos. Él ganó la batalla. Él destruyó el enemigo, hermanos. Y ahora Él es exaltado. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Si están escribiendo, escribe eso: la exaltación de Cristo para gloria de Dios Padre. La exaltación de Cristo para la gloria de Dios Padre. El himno, hermanos, cambia para proclamar la exaltación de Cristo. Dice,
por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y lo dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, esa exaltación es una respuesta divina de la humildad, sumisión de Jesús hasta la muerte y muerte de cruz. Afirma que la humillación de Jesús condujo a la glorificación y la autoridad sobre toda creación. Hermanos, hay un nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces cuando decimos ¿quién vive? Y a su nombre y su pueblo en victoria, hermanos. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores por aquel que murió y se levantó. Hermanos, Cristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por él? Hermanos, Cristo. Y mira, escúchame bien lo que voy a decir. Quizás estás aquí y no quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Eso no cambia que un día, hermanos, te vas a doblar ante la majestad de Cristo. Si no lo haces hoy voluntariamente, lo vas a hacer después obligadamente ante la gran majestad de Dios. Hermanos, hoy Cristo hace la invitación para que Él sea tu Señor y Salvador. En ese entonces va a tener que rodillarte ante la majestad de Jesús. Y en ese tiempo va a ser muy tarde. Hermanos, la exaltación de Cristo, según este pasaje, tiene 3 propósitos. 1, la exaltación de Jesús, hermanos, tiene 3 propósitos. Número 1, que todo el universo se someta algún día a Él. Un día, hermanos, todas las rodillas se va a doblar. Hermanos, toda rodilla se va a doblar ante la majestad de Jesús. Los santos ángeles en el cielo se inclinarán ante Cristo. Los seguidores de Jesús en la tierra se inclinarán ante Cristo. Pero también los pecadores incrédulos, hermanos del mundo, se inclinarán ante la majestad de Cristo. Y no solamente ellos, hermanos, sino que la Biblia dice el diablo y sus demonios y todas las almas que están en el infierno, hermanos, se inclinarán ante la majestad de Cristo. Dice los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra se van a someter ante la majestad de Cristo. El segundo propósito es para que en algún día puedan también, hermanos, la confesión universal de Jesucristo como Señor. Hermanos, un día Cristo va a declarar su señorío y todo mundo, hermanos, va a tener que declarar que Él es Señor. Mira, si hace la pregunta a los testigos, ellos dicen Jesús es un Dios. Si le preguntas a los musulmanos, ellos dicen Jesús es un gran profeta. Si le preguntas a las personas ateos, por lo general dice Él es un hombre. Otros dicen fue un gran hombre. Otros dicen fue un modelo de qué vivir. Pero llegará un día con toda esta gente, va a declarar Jesús es el Señor. Me gusta porque el himno termina con el tercer propósito.
Dice, si están escribiendo, es para gloria de Dios Padre. Toda rodilla se va a doblar. Toda lengua va a confesar. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Diciendo, wow, te damos gloria. Wow, eres un Dios hermoso, un Dios que tuviste un plan y lograste cumplir ese plan. Hermanos, Dios merece la gloria. Cada vez que nosotros exaltamos a Cristo, estamos dando gloria a Dios Padre. Gloria a Dios Padre. Hay un texto más que quiero compartir y con esto voy a terminar. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12, 2. Dice, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, dice, fijando la mirada en Jesús. Dice, pon tu mirada en Cristo, en Él. Hermanos, no en un pastor, no en una iglesia, no en un ser humano, porque el ser humano falla. Dile a la persona que está a tu lado, dile, te voy a fallar, te voy a fallar. Dile a la persona que está a tu lado, dile, te voy a fallar. Vamos a fallar. Vamos, te voy a fallar. Yo como pastor no quiero fallarte, pero un día te voy a fallar. Pero ¿sabes qué no te va a fallar? Cristo. Él no te falla. Tú mantenga tu mirada en Él. No pongas tu mirada en el sufrimiento. No pongas tu mirada en los hermanos, en la iglesia. No pongas tu mirada, hermanos, en lo que estás pasando. Pon tu mirada en Cristo y sigue adelante. Dice, fijando la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Dice, quien por gran gozo que lo esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ello significaba, y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Póngase sobre sus pies, hermanos. Cristo pasó lo que pasó, poniendo su mirada en el cumplimiento de la misión. De igual manera, hermanos, nosotros podemos soportar lo que estemos pasando, poniendo nuestra mirada en Él, sabiendo que el sufrimiento no es para siempre. El dolor que sientes no es para siempre. La tristeza que sientes no es para siempre. Hermanos, la falta de dinero, la falta de salud, la falta de las cosas de este mundo no es para siempre. Un día todo esto se va a terminar. Un día todo esto se va a acabar. Y un día vamos a estar en la presencia de nuestro Padre, adorando su nombre por toda la eternidad. Y este himno de Cristo nos está afirmando esas cosas. Jesús existía antes de su encarnación. Cristo se hizo hombre, totalmente Dios, totalmente hombre. Cristo se sometió a la cruz, hermanos, para la gloria del Padre, exaltado. Hermanos, vamos a tomar la Santa Cena. Hermanos, toma un minuto en reconocimiento, hermanos, de ese gran sacrificio. Mira, cuando la iglesia primitiva hacía esto en memoria de Él, hermanos, no solamente lo hacían para recordarse de Jesús, sino acordarse, hermanos, de lo que Él sufrió, lo que Él pagó por nosotros. Y Jesús dijo, haz esto en memoria de mí. Jesús está diciendo, acuérdate el gran sacrificio que Él hizo por ti. No es cualquier cosa. No es cualquier acto.
no es un camino al parque, no es un camino a la diversión, hermanos. Es un precio grande que pagó Cristo en la cruz por ti y por mí. Padre, te damos gracias. Gracias por la obra que estás haciendo. Gracias por la obra que comenzó desde la eternidad, aún antes del tiempo, antes que habías separado la luz de las tinieblas, pensando en nosotros, el plan para redimirnos. Te damos gracias, oh Dios. Yo te pido, Señor, por cualquier hermano que está pasando por algo difícil, que pongan su mirada en ti, Señor, sabiendo, mi Dios, que tú tienes un plan maravilloso, que tú tienes un plan perfecto, que aunque no lo entendemos ahorita, no lo miramos ahorita, sabemos, Padre, que un día, Señor, vamos a mirar el cumplimiento de ese propósito, esa misión, en ese gran día. Señor, ahora prepáranos para tomar de la Santa Cena. Prepáranos, Señor, para tener y recordarnos de ese momento. Hermanos, si vamos a